Hispano Podcast número 17, octubre del 2008. Hoy presentamos Introducción a Ajax. Hola, buenos días, bienvenidos a Java Hispano Podcast, un podcast de tecnología, programación y lenguaje Java. Y en este mes me gustaría empezar con una frase que dice así: la programación es horas de frustración con momentos intercalados de éxtasis. Y analizando esta frase hago la siguiente cuestión: ¿quién no ha estado media hora, una hora, intentando buscar un error que fue por motivo de un punto y coma mal puesto, un salto de línea, incluso por caracteres que no son visibles? Y muchas veces a personas que no son técnicas es difícil justificarles ese trabajo, porque la programación es más matemático que humano. Y ahí queda eso. Mi nombre es Jorge Rubira y empezamos. Bien, y en el podcast de hoy vamos a hacer una tertulia donde Alfredo Casado, Ignacio Coloma y un servidor haremos una introducción a Ajax. Explicaremos qué es, hablaremos de algunos frameworks como por ejemplo Prototype, jQuery, GWT, y daremos nuestra opinión acerca de esta tecnología y acerca de estos frameworks. Hablaremos de las cosas buenas que tiene y de las cosas malas de programar en JavaScript. Daremos algún truco para optimizar la descarga de estos JavaScript e incluso explicaremos cómo se depura JavaScript. Java Hispano Podcast. Nacho, ¿qué haces? Quería besarte porque, para mí, eres la mujer más maravillosa que he conocido jamás. Oh, Nacho, qué bonito. Si ya sabes que te quiero, como amigo. Hola Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido con ella? Fatal, me ha rechazado. Si es que no sabes cómo conquistar a una mujer, necesitas hacer un podcast. ¿Un qué? Un podcast, Nacho, un podcast. ¿Y de qué tratará? ¿De qué va a ser, Nacho? Linux y software libre. El podcast de Linux Hispano. Todo sobre Linux y software libre en www.linuxhispano.net/podcast. Java Hispano Podcast. Bueno, y en el podcast de hoy vamos a hablar de un tema que es de mucho interés, es un tema que está de moda, es un tema muy interesante para los desarrolladores que quieran hacer páginas RIA, y vamos a hablar de Ajax. Vamos a hacer una pequeña introducción y bueno, para ello tenemos a Ignacio Coloma, o Nacho. Buenas, Nacho. Hola, buenas, ¿qué tal? Y también tenemos, por supuesto, a nuestro colaborador habitual, Alfredo Casado. Alfredo. Hola a todos, buenas. Bueno, imagino que todo el mundo que escucha Java Hispano Podcast o que le gusta la informática sabe, o que le gusta la programación, sabe lo que es Ajax. Vamos a definirlo un poco. ¿Qué sería Ajax? Pues bueno, Ajax en principio era era porque bueno, es un acrónimo, significa Asynchronous JavaScript and XML. Pero más que un acrónimo y más que este acrónimo, lo que viene a significar hoy en día, bueno, pues es el desarrollo de aplicaciones web ricas, ¿no? Este acrónimo, bueno, pues se lo inventó un señor porque usaba una técnica que se basaba en solicitar al servidor de forma asíncrona los datos para no tener que refrescar la pantalla cada vez que quieres mostrar unos nuevos datos, que es como funciona la web habitualmente, ¿no? O sea, antes de Ajax, digamos, que es lo que todos conocemos, pues pinchas en un enlace, te vas a otra página y te salen otros datos. Bueno, pues bien, con Ajax no ocurre esto, sino que la petición al servidor se hace, digamos, por detrás, de manera asíncrona y sin borrar la página y presentarle una nueva al usuario, sino que se recarga una zona determinada de la página con los datos que el usuario necesita. Luego lo que pasa que pues Ajax la gente también lo asocia mucho pues con el hecho de tener componentes visuales ricos en una aplicación web y con toda esta serie de cosas.
En definitiva, es una técnica que para lo que nos va a servir es para dar a las aplicaciones web una apariencia más rica que, en cierto modo, se asemeje un poco a la apariencia que pueden tener las aplicaciones de escritorio. No necesariamente tiene que ser igual o tienes que convertir una aplicación web en una aplicación de escritorio, pero sí que puedes aprovechar ciertas cosas que son habituales en las aplicaciones de escritorio y que no lo son tanto en aplicaciones web, ¿no? El ejemplo más tonto que se me ocurre ahora mismo pues es tener un árbol para presentar ciertos resultados y que el árbol se vaya recargando. Pues tú vas pinchando en un nodo y los hijos se van recargando, se solicitan al servidor y se cargan sin necesidad de refresco de página, ¿no? Sería un ejemplo muy básico de un comportamiento Ajax dentro de una aplicación web. No sé, Ignacio, si quieres tú añadir algo o explicarlo de otra forma. Sí, no, es más o menos lo que has comentado. Es lo que tú decías, al principio se hacía para XML, pero actualmente la gente pues ya enseguida se fueron dando cuenta de que la herramienta realmente valía y en lugar de XML pues empezaron a pasarse objetos JSON, empezaron a pasarse HTML y ahora mismo son más o menos las tres maneras que hay de conectar con Ajax. Ahora mismo es lo que comentaba Alfredo, la gente más que para mejorar el rendimiento, que es para lo que en principio se empezó con Ajax, para no pedir páginas enteras, que el navegador tenga que refrescar la página entera, más que para eso, la mitad de lo que yo estoy viendo que la gente hace uso de Ajax es para hacer interfaces dinámicos, para meter animaciones en la página, para mostrar un trozo de la página solo cuando se dan determinadas condiciones, mucha animación, mucho ese tipo de cosas. Y son los dos usos que yo le estoy viendo que la gente da a Ajax: hacer peticiones de trozos de páginas en lugar de páginas enteras y mejorar la interfaz, hacer interfaces que sean más agradables de usar. Uh-huh. Y una pregunta, vosotros, bueno, os iba a preguntar cuándo hay que utilizar Ajax, pero os voy a preguntar lo contrario. ¿Cuándo no hay que utilizar Ajax o cuándo vosotros no veis que Ajax es viable para meterlo en un proyecto? Ajax se puede utilizar en una buena cantidad de casos. Lo que pasa es que hay dos maneras distintas de usar Ajax. Dar por sentado que el usuario tiene JavaScript y que tiene que tenerlo habilitado, que es válido. O sea, hay entornos en donde puedes pedir eso. Por ejemplo, si tu aplicación es en intranet o si tienes muy claro cuál es tu público objetivo, puedes pedirle al usuario que tenga JavaScript. Eso te da mucha más libertad y puedes mejorar mucho la interfaz. Puedes hacer cosas que están bastante bien. Si no es tu caso, si no sabes si el usuario tiene JavaScript o si no estás muy seguro de cuál es tu público objetivo, entonces lo que mucha gente hace es que utiliza Progressive Enhancement. Haces una página HTML que funcione sin JavaScript y después sobre eso añades tu trozo Ajax. Si el navegador tiene JavaScript, la página se verá de otra manera, se verá con a lo mejor efectos dinámicos o tendrá una funcionalidad extra. Si el navegador en ese caso no tiene JavaScript, pues solamente aparecerá el HTML y será una interfaz usable, pero no con esa funcionalidad de JavaScript. Quitar completamente Ajax actualmente, yo creo que no tiene sentido. Yo creo que no conozco de ningún caso en donde eso no sea necesario. Sí, vamos, estoy totalmente de acuerdo. Además, es justo esa la separación que hay. Hay dos casos de uso típicos, que es el caso que comentaba Ignacio, que tú tienes una aplicación o bien para una intranet o bien con un público conocido donde puedes usar todo el JavaScript que te apetezca sin ningún tipo de restricción. Entonces pues puedes hacer aplicaciones, lo que comentaba yo antes, de que se parezcan a las de escritorio, prácticamente aplicaciones del mismo estilo. Y otro caso es cuando no conoces tu público y quieres que la aplicación la pueda usar alguien que entre con un navegador sin JavaScript habilitado o alguien que entre con un navegador con JavaScript habilitado. Entonces bueno, pues ahí lo que se suele usar es la técnica que ha comentado Ignacio, que haces tu aplicación para que funcione en un navegador sin JavaScript y luego le vas agregando esas capacidades. Entonces, bueno, pues teniendo eso en cuenta, en realidad, respondiendo a la pregunta, lo que podríamos decir es que Ajax se puede usar siempre. En realidad no hay... siempre te va a venir bien para un montón de cosas dentro de una web. En cuanto empiezas a dominar la técnica y la tienes bajo control, pues la vas a usar en un montón de sitios que te va a quedar mucho mejor. Pero eso sí, en el caso en el que no tengas un público que sepas que va a tener JavaScript habilitado y todas estas historias, pues tienes que hacerlo de la forma que comentaba Ignacio, con Progressive Enhancement, para ir poco a poco añadiendo Ajax a la aplicación y sin que afecte al usuario que no tenga JavaScript activado, ¿no? Bueno, son los casos de uso típicos, pero en realidad esto, como la página la vas a hacer para que te funcione en HTML normal y corriente, pues en realidad siempre puedes usar Ajax, ¿no? Es un poco la conclusión a la que se puede llegar. Yo os he preguntado lo de cuándo no hay que utilizar Ajax, porque yo me he topado con un problema en Ajax, en una pequeña página que hice, que quería que los textos, la araña de Google los tomase.
Entonces, claro, pues quería, digamos, experimentar un poco con esa página y me puse a hacerlo con Ajax. Y cuando lo hice con Ajax, es que inicialmente lo tenía estático con HTML y puse Ajax, y me di cuenta que dentro de Google yo bajé posiciones, porque claro, en el momento en que ese texto es inyectado a través de Ajax, Google, por ejemplo, no lo podía leer. ¿Vosotros conocéis alguna solución? A ver si me podéis arreglar la página para que se posicione otra vez. ¿Conocéis alguna forma de conseguir que poder utilizar Ajax y además que dentro de Google esté bien posicionado? A mí me tocó la semana pasada hacer eso. Era una aplicación de información de bolsa, que estos días esas aplicaciones se estresan bastante, por cierto. Resulta que, bueno, es un listado, se muestran una serie de links. En el HTML básico, el HTML que se muestra es una tabla con una serie de links. Tú clicas el link del instrumento que te interesa, del valor en bolsa que te interesa, y te da pues la cotización del día. La mejora que se hizo con Ajax fue que no tuvieses que clicar, simplemente pasando el cursor por encima te aparecía la información de la cotización en bolsa. Pero para que el contenido igualmente se indexe en los buscadores, lo que hacíamos es que nosotros preparábamos una interfaz HTML normal, y el funcionamiento de yo pongo el ratón encima, en ese caso se tiene que coger y mostrar esto, eso se hacía con Ajax. Eso hace que Google pueda visitar la página y el usuario pueda tener la funcionalidad rica que quiere. Y no tienes el problema de lo que tú dices, mira, es que de repente mi información deja de ser visible para al final los buscadores, que al final los buscadores es un usuario sin JavaScript. Uh-huh. Sí, claro. Exactamente. Sí, es simplemente usar la técnica esta que comentaba Ignacio del Progressive Enhancement. Haces tu página para que pueda navegar un usuario sin JavaScript, que como bien comenta Ignacio es mismamente el spider de Google, y luego le vas añadiendo el comportamiento Ajax encima, que lo que tienes que hacer pues ahí ya es, pues por ejemplo, si tienes un enlace normal y tú quieres que ese enlace, cuando un usuario sea normal, te mande a otra página, y cuando un usuario no tenga JavaScript, que te aparezca, pues qué sé yo, en una ventana o en cualquier parte de la interfaz sin recargar la página entera, lo que haces es que mediante JavaScript interceptas la pulsación del clic, ¿no? Le pones un evento al elemento del enlace, inhibes el comportamiento normal del navegador, que sería solicitar otra página, y la solicitas tú mediante el objeto de que todavía no ha salido, XML HTTP request, que es el objeto en el que se basa la comunicación asíncrona en Ajax, y presentas ya los resultados al usuario como tú quieras, que esa es la típica técnica del Progressive Enhancement. Esto, ya si me dejáis, recomiendo un libro que a mí personalmente me gusta mucho sobre este tema, que es un libro de John Resig, que es el autor de jQuery, que supongo que esta librería os sonará. Y el libro se llama Pro JavaScript Techniques, y es un libro que habla mucho y sobre todo incide mucho en esta técnica, en el uso de esta técnica. Entonces, para quien tenga interés, pues yo le recomiendo que se eche un vistazo a este libro. Uh-huh. ¿No? Luego en la noticia, si queréis, ponemos el enlace para que la gente lo tenga ahí. Vale. Y ahí tiene Jorge para leer largo y tendido, y seguro que se te ocurren un montón de cosas para hacer. Vale. Pues me lo miraré. Sí, porque muchas veces te metes en algo y luego dices, pero esto no había caído yo que me podía pasar, ¿no? Sí, John Resig, hasta donde sé, es el que más claras tiene las ideas en cuanto al diseño de Progressive Enhancement. Es el que, de lo que yo he leído, es el que tiene las ideas más claras de decirte, diseña así, amplificas de esta manera. Es muy, muy, muy bueno en ese sentido, comunica muy bien. Sí, no sé si será el que las tiene más claras, pero sí que es el que las transmite con más claridad, que es lo más importante cuando lees un libro. Y la verdad es que es un libro fantástico. Yo, lo leí hace un par de meses o 3 y me gustó mucho el libro, y aprovecho, ¿no? Y lo recomiendo a cualquiera que tenga interés en estas técnicas, que son muy típicas, ¿no? Porque si uno está desarrollando aplicaciones como la de Ignacio, o como la que estás desarrollando tú, Jorge, que quieres que se indexen en un buscador y demás, pues claro, todo esto es necesario. A mí me pilla un poco lejos, porque el tipo de aplicaciones que desarrollo entran más en el grupo que comentábamos de aplicaciones de intranet, donde realmente si yo estoy haciendo, por qué sé yo, una consola de administración para una determinada información, o de seguridad o de usuarios o lo que sea, yo no necesito que eso me lo indexe Google, evidentemente. Pues se va a ejecutar dentro de una intranet y es como una aplicación de escritorio, básicamente. Entonces, yo el Progressive Enhancement le he usado bastante poco, la verdad. He tirado más por otras técnicas de, pues eso, de JavaScript a lo burro, digamos, ¿no? Uh-huh, sí. A nivel de sin restricciones. Vale. Otra pregunta os voy a hacer.
todo el mundo dentro del Ajax entiende que Ajax es programar principalmente con JavaScript, ¿no? El hacer una página que devuelve un XML y tú con JavaScript pues tienes que arreglártelas para que se visualice en los componentes que tú quieres. Claro, programar eso, pues hay gente que no es experta en JavaScript, ¿no? O que el JavaScript no es quizás el mejor entorno para desarrollar, o que es más complejo desde el punto de vista práctico, ¿no? ¿Existen formas o toolkits o herramientas para desarrollar de una manera más sencilla que escribir directamente el código en JavaScript? Pues, bueno, yo lo primero sobre este tema, que me gusta que hayas hecho esta pregunta, porque me parece un tema, qué pelota soy, porque me parece un tema muy importante, ¿no? Es que la gente dice, venga, va, voy a hacer cositas con Ajax y tal, ¿no? Se mira por ahí cuatro páginas, mira 4 scripts y empieza a usar la técnica más habitual de programación en JavaScript, que es cortar y pegar la página que has visto al lado. Y se produce, entonces lo que termina llegando es el desastre, ¿no? En cuanto pasa un poquito de tiempo y tu página aumenta de tamaño y los scripts crecen y crecen y crecen, se te va a hacer totalmente incontrolable si sigues programando en JavaScript de esa manera. Entonces lo que tienes que hacer, si quieres hacer una página Ajax y la quieres hacer de forma profesional y en serio, pues hay varias opciones. La primera es aprender JavaScript. Y con esto lo que quiero decir es aprender JavaScript. Es que la gente cree que sabe JavaScript, pero no sabe JavaScript, ¿no? Lo decía otro tío muy famoso con esto de JavaScript, que es Douglas Crawford, que decía que es el lenguaje más usado del mundo y al mismo tiempo el menos entendido, ¿no? Con JavaScript se pueden hacer las cosas bien. Con JavaScript puedo programar parecido a como lo hago en Java, es decir, usando orientación a objetos basada en clases. Puedo definirme algo parecido a las clases, no clases, porque en JavaScript no existe el concepto de clase, pero sí puedo hacer cosas similares. Entonces, si yo quiero organizar mi código de forma adecuada con JavaScript, usando, pues yo que sé, patrones de diseño, lo que yo quiera, lo puedo hacer. Pero tengo que aprender a hacerlo y no es trivial, cuesta trabajo, es un lenguaje, bueno, que tiene sus características y que hay que aprenderlas. Que puede ser mejor o peor que Java en muchos aspectos. No es mucho peor que Java, o no es un lenguaje que solo sirva para hacer 4 tonterías, no, es un lenguaje que tiene su profundidad y su dificultad también. Y bueno, pues hay que aprenderle. Entonces el primer paso que uno puede hacer es aprender a programar, o que debería hacer, es aprender a programar en JavaScript correctamente. Y luego hay un montón de frameworks. Si quieres seguir por este camino de programar en JavaScript, pues hay un montón de frameworks que te pueden ayudar, como Prototype o como jQuery, que es el framework de este hombre que hablábamos de él hace un momento, de John Resig. O bueno, pues tienes otros frameworks más por ahí, ¿no? XT y unos cuantos más. Y otra opción, que es la que utilizo yo, pues es hacer uso de GWT o Google Web Toolkit, que es un cambio bastante radical a cómo se hacen las cosas en Ajax, porque lo que hace es que tú programas tus cosas en Java y luego esas cosas se transforman mediante una fase de compilado a JavaScript, ¿no? Eso hace que puedas programar en aplicaciones RIA sin necesidad de ser un experto o un gurú en JavaScript, ¿vale? Es la técnica, eso es otra cosa que puedes hacer, ¿no? Yo personalmente es lo que utilizo porque en nuestro equipo de desarrollo donde trabajamos, bueno, pues no hay gente o no hay muchos gurús de JavaScript, pero sí los hay de Java. Entonces esta opción nos ha sido mucho más cómoda en nuestro caso particular. Esto no quiere decir que puedas hacer aplicaciones Ajax sin saber nada de CSS, sin saber HTML, eso que nadie se lo crea porque no es cierto. Aunque uses Google Web Toolkit tienes que conocer esas tecnologías, al menos a un nivel medio, ¿no? Pero bueno, es un poco el abanico de opciones que tienes es amplio y es un poco lo que puedes hacer, ¿no? Así resumiendo. Pero desde luego, si quieres programar algo en Ajax, lo primero que tienes que hacer es aprender JavaScript en condiciones, ¿no? Esa es mi opinión. Y hacer cosas en JavaScript como las que haces habitualmente si programas en Java en el lado servidor, ¿no? Por ejemplo, pues yo que sé, pruebas unitarias, orientación a objetos, utilizar patrones de diseño, toda esta serie de cosas. Es un poco... Esto tienes que hacerlo en JavaScript también y es posible. Es más o menos la lista que ha comentado Alfredo. Y es cierto que hay una serie de frameworks. Lo que pasa es que los frameworks suelen estar asociados con la tecnología del lado servidor, que es una cosa que yo me di cuenta hace poco, o por lo menos yo no sabía, ¿vale? Entonces, por ejemplo, la gente de Java, los que venimos de Java, pues la librería de menos curva de aprendizaje, la librería que más rápido vas a aprender a utilizar, pues GWT, pues es GWT porque realmente te facilita mucho el poder trabajar en Java y portarlo después a JavaScript. Y también Dojo está diseñado muy parecido a cómo trabajarías en Java.
jQuery a mí me ha dado la impresión de que es muy parecido a PHP, o sea, es la librería que normalmente utiliza la gente que trabaja con Drupal y ese tipo de cosas, pues tira mucho de jQuery. Y Prototype es la librería que está utilizando, porque incluso estaba hasta hace 2 días en el mismo árbol de código fuente, la gente de Ruby on Rails. Al final, el framework se ajusta un poco a lo que tú esperas ver en el lado servidor. Estás acostumbrado a trabajar con Java, pues este framework, Dojo, por ejemplo, está diseñado de una manera similar a como está diseñado Java. Tiene pues sus namespaces, que son el equivalente a los paquetes. Está distribuido de manera similar a como se distribuyen el código fuente de Java. Entonces eso puede ayudar para elegir tu propio framework, puede ayudar un poco a elegir uno que se acople un poco a tu sistema. Pero yo, por ejemplo, yo trabajo con Prototype, pero porque me parece el framework más limpio, es con el que la curva de aprendizaje es más corta. Pero, como dice Alfredo, al final JavaScript vas a tener que aprender. Entonces, lo mejor es encontrar un tutorial bueno, sobre todo de los conceptos avanzados de JavaScript, porque no estamos hablando de aprender la sintaxis, sino aprender lo que es un closure, aprender lo que es un prototipo. Hay una serie de cosas que se utilizan en JavaScript y que a nosotros nos vienen de nuevas, no lo hemos visto en el lado servidor. Entonces, aprenderlo no está de más. Independientemente de qué framework decidas utilizar, hay técnicas de JavaScript que sería bueno aprender cómo funcionan. Vale, de acuerdo. Y una cosa, o sea, para aclarar términos, ¿no? Una cosa son aplicaciones RIA. Aplicaciones RIA son aplicaciones que se carga la información sin tener que refrescar la pantalla. Luego, dentro de las aplicaciones RIA, tendríamos la que serían Ajax y luego las que tendríamos, por ejemplo, con otro tipo de reproductores, por ejemplo, Flash. Flash no sería Ajax, porque no utiliza JavaScript. Flash, por ejemplo, utiliza Flash. Entonces, muchas veces hay gente que confunde Ajax con RIA y mezcla Flash con Ajax. Entonces, eso es importante conocerlo. Y luego, dentro de los frameworks o toolkits, es importante saber si el toolkit, no, porque es que hay diferencia entre framework y toolkit, pero no está muy bien definida la... Yo creo que es un poco del mundo que vengas, porque nosotros venimos de Java, estamos acostumbrados a llamarlo framework, pero yo no sé, porque Dojo es lo que tú dices, Dojo la publicidad la pone como toolkit, pero jQuery se publicita como toolkit, es que no lo tengo claro. Pues sí. La verdad es que ahora mismo no lo sé. Yo creo que se publicita como librería incluso. jQuery dicen que es una JavaScript libre. JavaScript library, sí. Me suena. Sí. De todos modos es que las diferencias en estos términos están muy difusas, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre toolkit y framework? Yo la verdad es que no lo tengo nada claro. Para mí un toolkit y un framework, o sea, un framework es un marco de trabajo y un toolkit es un conjunto de herramientas. Toma ya, ¿no? Traduciéndolo del inglés. Claro. Pero en realidad es que para mí un toolkit y un framework es lo mismo. ¿Para qué nos vamos a engañar? O sea, es que es lo mismo. O sea, Google Web Toolkit, ¿por qué no es Google Web Framework? Pues no lo sé, porque podría serlo. O sea, es un framework porque te ofrece un marco de trabajo. Un marco de trabajo es algo, pues en lo que tú tienes una marcada cuál es la forma de hacer las cosas, ¿no? Por ejemplo, los proyectos de Google Web Toolkit tienen una determinada estructura de directorios, tienes que heredar de determinada clase para hacer algo, tienes que hacer no sé qué, que esto es lo mismo que, por ejemplo, pasa con Strut, ¿no? Y Strut es un framework y Google es un toolkit, no, es lo mismo, ¿no? O sea, yo en mi opinión toolkit y framework es lo mismo y depende un poco de quien le haya puesto el nombre a la librería lo que le guste más, porque no están bien definidos estos términos, por mucho que busques, ¿no? En teoría, entre librería y framework ya sí que haría una ligera diferencia. Un framework o un toolkit es algo mucho más intrusivo, es algo que marca o determina mucho más cuál es tu forma de trabajar. O sea, si tú te basas en Google Web Toolkit, pues evidentemente tu forma de trabajar varía totalmente, ¿no? Porque tienes que adaptarte a lo que el framework propone. Y una librería es algo, digamos, más ligero. Una librería es algo que tú puedes utilizar dentro de tu aplicación, pero no condiciona la forma en la que haces tu aplicación. Yo diría que es un poco la diferencia entre esas dos cosas, por marcar una diferencia, una línea ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues cosas como jQuery o como incluso Prototype, pues son cosas muy ligeras que tú incluyes dentro de tu aplicación y usas las funcionalidades que te apetece, pero no determinan cuál es la estructura de tu aplicación, por ejemplo. Entonces, por eso son librerías, y Google Web Toolkit pues es un framework porque determina hasta cuál es la estructura de directorios de tu proyecto, en realidad. Entonces haría esa pequeña diferenciación, ¿no? No sé, Ignacio, ¿tú qué opinas del tema este? Toolkit 100% framework. de acuerdo. Es que es difícil, porque aquí cada uno llama la cosa como le apetece, y como los términos en realidad no están bien definidos, pues bueno, es un poco cachondeo, ¿no? Yo he intentado sacar, se lo comentaba antes a Jorge,
Yo he intentado sacar un componente de Dojo para utilizarlo aisladamente sin utilizar el resto de Dojo y no fui capaz. O sea, sí, puedes sacar el componente, pero entonces un error de validación, pues él da por sentado que tienes el framework de validación de Dojo, lo tienes conectado, y quitárselo, dejar el componente aislado es muy complicado. Entonces hay librerías que están pensadas para ser utilizado como su conjunto, Dojo como el conjunto que es un conjunto grande, y hay otras que están pensadas para que te resuelvan problemas específicos, pues jQuery, Prototype. No hemos hablado de MooTools. MooTools también está muy bien, es más o menos equivalente a jQuery. Hay una diferencia que no hemos mencionado. Prototype es la única librería que yo conozco que no incluye las animaciones en pantalla, esto de que los componentes se desplacen, cambien de tamaño, se hagan fades y eso. Prototype es la única que no lo incluye en un paquete separado que es Scriptaculous, que en su día estaba muy bien, pero actualmente es el que menos alternativas ofrece. jQuery en ese sentido está bastante mejor, y MooTools también está al nivel de jQuery, y los dos pues dan mucha facilidad para hacer animaciones, que eso es una cosa que Scriptaculous te permite hacer, pero no está igual de bien. Entonces, en ese sentido, con Prototype tienes una librería que te permite hacer muchas cosas y muy bien, pero la parte de animaciones la tienes que conseguir aparte, mientras que con jQuery y con MooTools pues la tienes incorporada. Vale. Hablando de Prototype, este framework o este toolkit o estas herramientas son principalmente herramientas que están escritas en JavaScript. Además, estábamos hablando antes de Dojo, de que era muy pesado, ¿no? De que, claro, si tú pones todos los JavaScript dentro del servidor y los utilizas sistemáticamente, pues la web se vuelve muy pesada. Prototype, ¿cómo es? ¿Qué tal es? ¿Cómo pensáis que es bueno, es malo, es lento, es rápido? A ese nivel, es que habría muchos niveles en los que comparar librerías JavaScript. Si los comparamos al nivel de si son más ligeros, más pesados, Prototype es bastante ligerito. Creo que comprimido son 70K lo que ocupa Prototype. 30 y pico. Pero Prototype 30 y pico. Te lo tengo que mirar, pero 30 y pico, joder. Sí, bueno, claro, si luego utilizas gzip y todo en tu servidor y tal, o sea, Prototype es nada, o sea, prácticamente no va a hacer que tu página cargue más lento Prototype, eso seguro, pero ofrece una funcionalidad muy básica. Prototype, el prototype.js, que es un solo fichero que tú incluyes en tu web y ya está, que no es nada más que eso. Lo que te da es una funcionalidad, pues que te permite trabajar con normalizar el sistema de eventos de JavaScript, porque una de las pesadillas de JavaScript que no hemos hablado todavía, tan raro es exactamente las diferencias entre los navegadores. Entonces, pues Prototype te proporciona una pequeña capa de abstracción sobre esto que hace que, pues por ejemplo, los eventos funcionen igual en todos los navegadores, ¿no? Te da una pequeña capa de abstracción para usar el objeto XML HTTP request, las comunicaciones asíncronas, te proporciona una pequeña utilidad para crear clases en JavaScript o código parecido a clases en JavaScript, una serie de funcionalidad básica, ¿no? Digamos una funcionalidad que mejora un poco la experiencia que tienes con JavaScript, ¿vale? Y llega hasta ahí. Luego, si quieres más cosas como las que comentaba Ignacio, animaciones, o quieres componentes, digamos un árbol, una tabla para mostrar datos y demás, pues o bien lo puedes hacer mediante, por ejemplo, para Prototype la gente hace plugins y hace cosas que se pueden usar sobre Prototype, y con jQuery pasa un poco parecido. Pero, o sea, realmente ahí ya, como esas cosas las vas incluyendo a modo de plugins y por separado, pues la carga que tenga tu página pues dependerá del número de plugins que utilices, ¿no? Allá tienes que tener tú un poquito de cuidado, ¿no? Y con Dojo es pesado, pero sin embargo también tiene un sistema de carga de carga dinámica de los JavaScript. O sea, no es necesario incluir la librería de Dojo completa, que es enorme, sino que en función de de lo que tú vas necesitando, pues se van cargando determinados JavaScript. Pero sí que es verdad que, por lo que comentaba Ignacio, por las interdependencias que tiene un módulo de Dojo con otro, al final resulta que para usar el botón tienes que cargar otros 13 JavaScript antes, claro, que tú no los has visto, ¿no? Entonces es un poco complicado. Otra librería que no hemos comentado, que no ha salido hasta ahora, que a mí personalmente me gusta bastante y últimamente está mejorando mucho, es la Yahoo UI Library, YUI, que pues es una librería que hace mucho hincapié en todas estas cosas y las resuelve bastante bien. O sea, tiene una parte básica, digamos, y luego puedes ir incluyendo otras cosas, ¿no? Pues si quieres un árbol, pues te coges los JS del árbol y lo añades a la parte básica y así, ¿no? Siempre con mucho cuidado en que no hagas tu página demasiado pesada por usarlo. Yo esta librería la he usado un par de veces últimamente, la Yahoo Library, la verdad es que me ha dejado bastante contento, porque tiene otra cosa además que me gusta mucho, que es que está documentada.
Y no, esto es importante, ¿no? Porque, por ejemplo, ya que sale el tema, ¿no?, de documentación, yo Dojo en su día lo dejé de usar porque no me enteraba de nada. Eran un montón de tenía que ir al ejemplos. código para entenderlo. A ver, no había documentación estricta, sino tienes un montón de ejemplos. Bueno, yo por lo menos lo que encontré. Sí, vas al ejemplo y en el ejemplo no hace exactamente lo que tú quieres hacer y te vuelves loco para conseguir variar una cosa que debería ser simple. Te vas a la documentación y te mareas y te pierdes, ¿no? Yo personalmente mis experiencias con Dojo han sido bastante malas en ese, sobre todo por la documentación. No dudo de la calidad de la librería, pero de lo que sí dudo mucho es de la calidad de la documentación que tienen, ¿no? Y eso a mí siempre me ha tirado mucho para atrás. Es un mercado un poco joven, porque lo que a mí me está pasando también es que puedes encontrar en la documentación una parte de ejemplos, pero siempre al final yo termino yéndome a las fuentes, porque o lo miro en código fuente qué cosas permite, o por ejemplo Prototype hay muchas funcionalidades que no están documentadas, muchas tampoco, hay un conjunto de funcionalidades de uso avanzado que al final te tienes que ir al código fuente para ver qué es lo que él hace con determinados parámetros. Sí, ahí se notan muchas cosas. Yo, por ejemplo, eso de la librería esta que os comentaba de Yahoo, yo es personalmente de las que he encontrado mejor documentadas. Y joder, se agradece, que cuando vas a usar algo tengas una documentación y tengas un montón de ejemplos que funcionan y que están explicaditos y no sé qué, joder, da gusto. Porque en realidad uno al final para lo que utiliza este tipo de librerías es para mejorar la productividad en su trabajo. Si te pasas el día entero buscando en blog por ahí a ver si encuentras un ejemplo que te sirva, pues tu productividad al final se va al garete, ¿no? Entonces el objetivo de la librería ya no lo cumple. Por eso yo soy muy pesado con este tema de la documentación, pero es que como usuario de este tipo de framework, toolkit, librerías, llámelo usted como quiera, pues me parece un tema fundamental para seleccionar una u otra, ¿no? Que esté bien documentado. Una cosa, antes hablábamos sobre el rendimiento y sobre la carga que suponen las páginas. Un truco que se está haciendo desde hace más o menos un año y lo está haciendo todo el mundo y funciona bastante bien, es que el alojamiento del fichero JavaScript no lo haces tú en tu servidor. Si el usuario tiene acceso a internet, lo que haces es que utilizas una Content Delivery Network. Por ejemplo, tú utilizas Dojo, pues Dojo tiene unos sitios web en donde está alojado Dojo. Entonces tú en lugar de referenciar el JavaScript en tu propio servidor, lo referencias en su servidor. Lo que eso hace es que su servidor tiene ya puestas las cabeceras de cacheo para que el navegador no vuelva a pedir ese fichero. El navegador ya sabe que ese fichero, el path va versionado, el número de versión va en el path. Entonces tú dices que quieres Prototype, por ejemplo, y Prototype tiene en la URL que se está pidiendo, tiene que es la versión 1.6.0. Entonces la Content Delivery Network que utilices, en el caso de Prototype, por ejemplo, sería la de Google. Google tiene una Content Delivery Network para esto. Él ya te pone las cabeceras de cacheo para que el navegador ese fichero no lo vuelva a pedir nunca. Lo que eso significa es que si todos hacemos lo mismo, el navegador comparte los ficheros JavaScript entre distintos sitios web. Tu aplicación, la mía y la del vecino de al lado, si resulta que utilizan jQuery, si resulta que utilizas Prototype o Dojo y utilizamos la misma Content Delivery Network, ese fichero es instantáneo y no se descarga de internet. Eso mejora mucho el rendimiento y es lo que están recomendando en general que se haga con desarrollos nuevos. ¿Y si me meto en una página que han modificado el Prototype? Solo hay 3 Content Delivery Network. Una es América Online, la otra es Google, la otra es Yahoo y ya está, no hay más. O sea, no creas tú que puedes elegir. De hecho, no te fíes de nadie más. Vale, de acuerdo. Hemos hablado también de jQuery. Para quien no sepa qué es jQuery, podríamos dar una pequeña explicación de cuál es su finalidad de esta herramienta, de este toolkit. jQuery es una librería desarrollada por John Resig, que trabaja para la Fundación Mozilla, y es una librería que es ligera, te permite hacer modificaciones sobre HTML, te permite lanzar peticiones AJAX contra el servidor y te permite hacer animaciones en pantalla. Es la librería que incluye la selección por CSS más rápida de todas las que están ahora mismo implementadas, al menos en la última comparativa que leí. Lo cual significa que es la librería que es capaz de localizarte más rápido componentes en la página HTML. También dicen que es la página con la curva de aprendizaje más fácil, porque está orientada a facilitar el caso de uso más sencillo, el caso de uso de los usuarios normales. Entonces es la librería en donde se aprende más rápido y por tanto es también la librería que tiene mayor cantidad de plugins. jQuery tiene una librería de plugins tremenda, enorme.
Y esa es la razón por la que mucha gente se decanta por él. Es dentro de los que son los frameworks sencillos. Dentro de lo que son los frameworks sencillos es probablemente el que tiene mayor comunidad construida alrededor y es uno de los más implantados junto con Prototype. Están ahí a la par, más o menos en cuota de implantación. Sí, pues lo ha comentado todo Nacho ya. El tema de jQuery, pues es eso, que es una librería muy ligera y que luego sobre todo el tema importante que a mí me gusta de jQuery es el de los plugins. Mediante plugins pues se puede ampliar la funcionalidad y te pones un poco a buscar por ahí y encuentras plugin para hacer prácticamente cualquier cosa que se te ocurra, ¿no? Esto quizás sea la mejor ventaja que tenga jQuery. Y luego en realidad sí que es cierto que es una librería con una curva de aprendizaje bastante asequible. Te aprende enseguida a manejar jQuery y te ofrece a través de sus plugins montones de funcionalidad. Y como decía Nacho, pues es una librería que ahora mismo tiene una comunidad bastante extensa y que ahora está a la par con Prototype, pero venía de muy atrás, ¿no? O sea que ha ido ganando terreno bastante y bueno, pues ya por aventurar un poco yo diría que va a terminar adelantando, pero además por bastante a Prototype, porque ofrece bastante más funcionalidad luego, ¿no? Sobre todo a través de los plugins, la comunidad es más activa. Y Prototype pues se ha quedado un poquito, o poco a poco se la ve que se está quedando un poquito atrás, ¿no? Es un poco la sensación que me da a mí con estas dos librerías. Yo personalmente recomiendo jQuery, a mí me gusta más. Pero bueno, ya luego claro, eso sobre gustos no hay nada escrito. Yo en su día estuve decidiéndome entre Prototype y jQuery para un desarrollo más largo. Y yo me terminé decantando por Prototype por muy poco, porque el código que yo escribía me resultaba más limpio. Con jQuery es más fácil tirar código, pero el código no me estaba gustando tanto como el que desarrollas con Prototype. Con Prototype puedes desarrollar orientado a objetos, con jQuery es más complicado. Con jQuery no desarrollas tanto orientado a objetos. Eso es más fácil para mucha gente. jQuery ya te digo que va muy vinculado con el mundo PHP, en donde no importa tanto la orientación a objetos. Pero en mi caso yo me siento más cómodo modelando como estoy acostumbrado a modelar en el lado servidor. Entonces con Prototype tengo eso, con jQuery no tanto. Entonces, pero realmente es lo que dice Alfredo, es probarlo, es ver uno, ver el otro y ver con cuál de los dos te sientes más cómodo trabajando. Y también es cierto que Prototype tiene más curva de aprendizaje que jQuery. Entonces pues todo ese tipo de cosas influyen al final. Vale. Oye Alfredo, bueno, yo normalmente no suelo... en los podcasts suele estar más con Abraham por el tema de las noticias. Pero ¿por qué te gusta tanto el Google Web Toolkit? A ver. Sí, me gusta mucho, ¿no? Se nota, ¿no? muchas noticias lo he dicho. Bueno, pues es porque es un framework que yo cuando empecé a usarlo, que hace pues un par de años cuando salió el framework, ¿no? Me bajé la primera beta y empecé a usarlo. Yo por aquellos tiempos no sabía mucho de JavaScript ni mucho de HTML y de CSS y de estas cosas. Mi experiencia profesional ha estado siempre más ligada al lado servidor, incluso a aplicaciones C++, o sea que sabía poco de este tema. Y es una librería que a mí me permitió, con mis conocimientos en Java, hacer aplicaciones Ajax en un momentito, ¿no? Empezar a hacer aplicaciones Ajax y ver cosas en el navegador que yo antes era incapaz de hacer, y las pude hacer gracias a este framework de una manera que me resultó bastante sencilla. Entonces yo por eso le cogí cariño, ¿no? Ese fue el primer paso. Y luego, bueno, pues con el tiempo mi trabajo también ha ido más orientado a este tema y por otros motivos y demás. Entonces pues me he metido más en temas de desarrollo con JavaScript y todas esas cosas, pero me sigue gustando mucho Google Web Toolkit porque me permite hacer cosas que con framework JavaScript todavía me da un poco de miedo hacer, ¿no? Por ejemplo, pues nosotros somos un equipo de trabajo con 5 o 6 personas desarrollando sobre un proyecto, y a mí me resulta a día de hoy mucho más sencillo organizar mi código en paquetes Java, en clases Java, y utilizar los criterios que utilizo habitualmente para desarrollar en Java, de normas de estilo, del lenguaje, de un montón de cosas que ya tenemos muy desarrolladas, pruebas unitarias, montones de cosas, ¿no? Puedo usar los entornos de desarrollo en Java como Eclipse o como NetBeans, que me proporcionan características que para mí son importantísimas, refactorización, bueno, todo el que use un IDE sabe a lo que me refiero. Y Google Web Toolkit es un framework que me permite usar todo esto para el desarrollo en el lado cliente. Entonces, a mí personalmente pues es algo que me gusta mucho y que permite que tú puedas, sin tener auténticos gurús en JavaScript, desarrollar aplicaciones con pues aplicaciones ricas, ¿no? Incluso aplicaciones que se parezcan a las aplicaciones de escritorio, que es un poco lo que nosotros hacemos, ¿no? Al principio del podcast hemos hablado bastante del tema del Progressive Enhancement,
Bueno, si lo que buscas es hacer Progressive Enablement, no uses Google Web Toolkit. Eso lo primero, porque no te va a servir para eso, pero para el otro caso de uso, para el caso de uso en el que vas a hacer aplicaciones que se ejecuten en una intranet, que puedes usar todo el JavaScript que quieras y que tu objetivo es que eso se parezca a una aplicación de escritorio, entonces para mí es el mejor framework actualmente, porque me permite programar, pues para el que sepa Java, que serán la mayoría de oyentes de este podcast, pues de una manera muy similar a cómo se programa en Swing, ¿no? Y bueno, pues es una forma a la que un programador en Java está muy acostumbrado y tiene una curva de aprendizaje, pues digamos relativamente fácil. Aunque que nadie se engañe, si tú quieres desarrollar aplicaciones web ricas, tienes que aprender a desarrollar aplicaciones web ricas. Parece de perogrullo, pero que nadie piense que puede empezar a hacerlo, venga, y tirarse al río, ¿no? Hay que aprender, pero vas a estar en un contexto mucho más amigable con Google Web Toolkit, porque conoces las herramientas, porque lo vas a hacer dentro de Eclipse, porque lo vas a hacer con cosas con las que estás muy familiarizado, ¿no? Por ejemplo, si tú te pones a programar con Prototype o con jQuery o con toda esta serie de cosas, bueno, lo primero que necesitas es un editor de JavaScript, ¿no? Para empezar, ¿cuál coges? Bueno, pues la gente no sabe cuál usar para empezar, o qué entornos de desarrollo tengo, cómo depuro un programa en JavaScript, cómo hago todas estas cosas, ¿no? Alerts por todas partes. Sí, claro, eso no es una técnica como otra cualquiera. Y los ve el cliente. Oye, Alfredo, una curiosidad. ¿Has llegado a probar GWT-Ext? ¿O sabes qué aporta? Sí, las he probado. De hecho, hay dos. Hay dos. Ha habido bastante lío con ese tema. Y con la librería XT, que es un framework de JavaScript, que tú lo conocerás, Nacho, seguro, muy avanzado a nivel visual para hacer aplicaciones de este estilo, de desktop, ¿no? Entonces, bueno, pues sacaron un recubrimiento para Google Web Toolkit, que lo hizo un señor de nombre impronunciable, Andris Shivan o algo así, ¿no? Hizo un recubrimiento para la librería XT sobre Google Web Toolkit, que lo llamó GWT-XT. Y es una librería, pues, absolutamente espectacular a nivel visual, en mi opinión. Y bastante fácil de usar. Yo la he usado personalmente y está bastante bien. Y luego al mismo tiempo salió otro desarrollo que se llamaba MyGWT, y que al final terminó siendo adoptado por el creador de la librería XT, y ahora se llama EXT GWT. O sea que es un poco de lío porque hay dos, uno que se llama GWT XT y otro que se llama EXT GWT, ¿no? Un lío. GWT XT es un framework que, por desgracia, por el cambio de licencia de XT, pues ha quedado un poco que no pueden seguir evolucionando a nuevas versiones. Y por otro lado está EXT GWT o GXT, que también se llama así, vaya lío de nombres, que es un framework puro desarrollado en Google Web Toolkit, que tiene las mismas, o intenta tener las mismas funcionalidades que XT. Todavía le falta, pero la verdad es que ya está muy bien lo que te permite hacer. Yo personalmente lo estoy usando. Es un framework que es comercial, cuesta la licencia, no sé si son 300 euros, una licencia de desarrollo. Solo hay que comprar una licencia de desarrollo, no tienes licencias de runtime. Y bueno, a mí personalmente me soluciona bastante la vida. Si quieres hacer aplicaciones que se parezcan a las de escritorio, es un framework, en mi opinión, la combinación de GWT más más GXT, hasta yo me lío, es ahora mismo para mí la mejor opción para desarrollar aplicaciones RIA, de estas de las que hablamos, de JavaScript a tope y con aspecto de escritorio. Y sí, lo he usado bastante y la verdad es que estoy encantado con el framework, es muy muy potente. Tenía curiosidad realmente, porque yo con GWT no he trabajado aún, y como Alfredo sé que lleva rodaje, pues tenía curiosidad por saber qué opinaba sobre eso y en qué punto estaba el proyecto, porque la verdad es que no sabía, con el cambio de licencia de Ext, no sabía en qué punto habían quedado los dos proyectos de GWT. El de GWT-XT es el que se ha quedado un poco muerto. De hecho, ahora ha salido el autor de este framework, Andris Shivan, tiene una iniciativa nueva que está todavía en la incubadora, todavía no ha sacado ninguna versión disponible, pero es hacer un recubrimiento para GWT de la librería Smart Client. No sé si conocéis o conoces Smart Client tú, Nacho. Es una librería muy similar a XT. Proporciona básicamente el mismo juego de componentes y con una apariencia gráfica, digamos, del mismo nivel. Widgets muy ricos y con una apariencia bastante espectacular. Y bueno, este hombre, como le cambiaron la licencia de la librería, que lo usaba como base para apoyarse, se pilló un cabre muy grande
y dejó abandonado el proyecto. No se ha quedado abandonado porque ha habido gente que lo ha seguido, pero yo personalmente no creo que eso vaya a seguir al mismo ritmo. Y por otro lado, pues está intentando hacer un recubrimiento ahora para Smart Client con GWT, ¿no? Y bueno, eso es un poco el mundillo que hay por GWT de librerías ricas. Que bueno, otra cosa que no he comentado de GWT, y ya lo dejo, es que uno de los problemillas que tiene, y por eso hay tanta historia con librerías de terceros y demás, es que el juego de componentes que trae GWT por defecto, digamos, el que viene con la propia librería, pues no es la gran cosa, ¿no? Está bastante limitadito y hay que usar un montón de CSS y currarse un montón de cosas a mano si quieres un aspecto visual realmente que quede bien, ¿no? Entonces toda esta serie de librerías le aportan a GWT un poco lo que le falta, que es ese aspecto de aplicación de escritorio y de desarrollo con facilidad de componentes muy ricos. Por eso con GWT se habla tanto siempre de frameworks de terceros que sirven para mejorar esta pequeña debilidad que todavía tiene el framework. No, y bueno, ya, como siempre digo, no voy a hacer más publicidad de GWT, que no me pagan ni nada. No, te iba a preguntar una cosa sobre una cosa más. ¿Y el JavaScript que genera, es rápido, es lento? También depende de... JavaScript que genera GWT es muy rápido, pero mucho, en serio. Ellos dicen, y eso lo dicen ellos, y yo no sé si no he hecho pruebas para saber si es verdad, de Google. que es más rápido que lo que escribirías sí, tú a mano. Sí. Ellos dicen que su compilador genera más código más rápido de lo que tú podrías hacer a mano, o al menos igual de rápido. Y una cosa buena que tienes es que tú has hecho tu aplicación para GWT 1.4, te descargas la versión de GWT 1.5 que tiene mejorado el compilador y automáticamente tu aplicación funciona más rápido, ¿no? Y no sin hacer ningún cambio. La fase de compilado que tiene pues le permite hacer estas cosas, ¿no? Hay gente que le da un poco de miedo también esta fase, porque lo que ocurre con la fase de compilado es que, bueno, pues te genera una serie de JavaScript que si los miras, los abres con un editor, es un JavaScript que no entiendes nada, es un JavaScript que se parece a ensamblador, incluso diría, ¿no? Si ves la forma que tiene, o sea, es que no vas a entender nada. Entonces hay gente que le da un poco de miedo porque dice, bueno, es que esto luego, si tengo algún problema y lo tengo que depurar, es que yo no entiendo nada aquí, ¿no? Bueno, tiene una opción para que salga el JavaScript un poco más tabulado y un poco más bonito, pero da igual, sigue sin entenderse nada. Entonces yo, al que tenga miedo con esto, personalmente le diría que yo nunca me he encontrado con este problema. O sea, lo que el compilador de GWT hace siempre es lo que yo espero. La verdad es que hasta ahora, y he hecho muchas cosas con GWT, no he tenido la necesidad de tener que depurar el código que genera GWT, que es un código que, eso si lo miráis, tira para atrás, pero bastante, ¿no? No hay quien lo lea. Sí. ¿Algún framework más que queréis hablar? Hombre, nos hemos dejado en el tintero muchas cosas, quizás porque ni a Nacho ni a mí nos gusten, ¿no? Que son todo este tipo de... Pero habrá gente a la que sí, no sé. Que son todo este tipo de framework de lado servidor que añaden comportamientos Ajax, ¿no? Digamos, por ejemplo, framework para Java Server Face, ¿no? Como yo aquí no soy un experto, pero sí que los he usado para pequeñas pruebas, básicamente. No sé, por ejemplo, se me ocurre IceFace, que es un framework pues que tú programas tus componentes JSF y estos tienen un comportamiento visual rico, ¿no? Y son componentes Ajax, o no sé si era Ajax for Face o algo así, otro framework Ajax conocido. for JSF, sí. Eso, exactamente, estaba yo diciendo mal el nombre. Hay unos cuantos frameworks que, bueno, pues que pueden ser interesantes en determinados casos de uso, de los que no hemos hablado. Hay otros más, como Hecho Framework o ZK o cosas similares, donde tú programas todo en lado servidor y básicamente eso lo que hace es generarte... No es como Google Web Toolkit, no compila, genera al vuelo código JavaScript, que no es exactamente lo mismo que compilar, y bueno, pues hace que tú, sin necesidad otra vez de conocer o de ser un gurú en JavaScript, puedas programar cosas con un interfaz rico. Aunque a mí personalmente estos frameworks no me gustan, porque se produce algo que no me gusta nada, que es que pierdes el control totalmente sobre lo que está pasando en el lado cliente. No, esos frameworks generan una serie de JavaScript que los generan ellos como quieren y que se mandan a tu navegador. Y bueno, y tienen el comportamiento que tienen. Si no se ajusta a lo que tú quieres, pues te va a ser muy difícil modificarlos, por no decir imposible en algunos casos, y pierdes demasiado el control, ¿no? Entonces, las opciones que hemos comentado hasta ahora, tanto usar JavaScript puro en el cliente como usar GWT, por ejemplo, pues son cosas que tú mantienes el control sobre todo lo que estás haciendo, y a mí personalmente me gusta más, ¿no? Pero no es la única opción que hay, simplemente por comentar, y que, bueno, pues la gente dirá que a lo mejor alguien está usando una librería de este estilo y no la hemos comentado, que sabemos que existen, pero bueno, a mí personalmente no me gusta. No sé, Nacho, en este tema, ¿qué experiencia tiene? Yo un poco lo que tú comentabas, yo en su día estuve mirando ZK, no me gustó nada la manera de trabajar, pero eso es opinión personal. Yo entiendo que hay mucha gente que está muy contenta con ZK y me alegro. Sí me parece un poquito mejor la idea que hay detrás de Aptana Haxer.
La idea es programas en JavaScript y haces un único HTML y programas en JavaScript y dices qué trozo de JavaScript se ejecuta en el servidor y qué trozo de JavaScript se ejecuta en el cliente. Y tú modificas el HTML exactamente igual, estés en el servidor o estés en el cliente, la interfaz es exactamente el mismo. Y tú puedes utilizar tus librerías JavaScript, etcétera. Es un concepto curioso, me pareció interesante. No es a lo que yo estoy acostumbrado y probablemente no buscaría trabajar con ese modelo, pero el producto de Aptana me pareció interesante. Y después hay un producto que tienes razón, hablando de alternativas que no hemos mencionado, que resuelve una necesidad muy específica, que es Years. Google Gears. Que está muy bien. La funcionalidad que a mí más me llama la atención es la posibilidad de que tu navegador funcione offline como si estuviese conectado, que resuelve necesidades muy específicas que yo conozco mucha gente que se le ha dado, que es un requisito de negocio en el que te dicen que si en ese momento está desconectada la conexión, el usuario tiene que poder seguir trabajando dentro de lo razonable. Entonces Gears permite hacer ese tipo de cosas. Tiene muchos más APIs, tiene un par de APIs muy interesantes. Básicamente lo que es un plugin que te mejora el navegador, te coge el navegador que tú tienes y le añade funcionalidad extra, le añade funcionalidad HTML5, le añade Geolocation API que sacaron hace poco, te permite averiguar en dónde estás en el mundo automáticamente, con lo cual te quitas esa primera pantalla de selecciona dónde estás. Pues eso Gears te permite hacerlo automáticamente. Tiene un par de APIs en ese sentido que está muy bien, es en lo que está trabajando Dion Almaer y el producto es interesante, resuelve necesidades muy específicas, con lo cual si es un problema tuyo, pues Gears es una idea muy buena para resolver ese tipo de problemática. Pero realmente esos son los 2 o 3 enfoques que hay: las aplicaciones RIA, las aplicaciones REST basados en frameworks más ligeros como jQuery o Prototype, y este tercer enfoque que sería pues ZK o Jaxer y Gears por su otro lado. Gears, que nada tiene que ver, es un mundo aparte. Sí, el framework, la verdad es que no habíamos hablado de Gears, está muy bien, vamos, es lo que dice Ignacio, es un cacharrillo, un pequeño plugin que instalas en el navegador y que te sirve para añadir capacidades offline a las aplicaciones web, ¿no? Está muy interesante. Un caso de uso que puede ser útil a mucha gente, ¿no? Para que diga, bueno, esto de Gears a mí no me encaja, pero esto seguro que casi todo el mundo le ha pasado alguna vez, es hacer upload de ficheros. Tiene una API Gears con el que puedes hacer un upload de ficheros y mostrar una barra de progreso con el progreso de lo que vas subiendo. Esto que parece una tontería, intentar hacerlo en una web y luego me contáis qué tal. Sí, es complicado. No, pues con Gears es muy fácil de hacer. Está tirado. O sea, realmente es que tienen una serie de librerías, la librería Blob y la librería, ¿cómo se llamaba? Desktop, que están solo orientadas para esto, ¿no? Y resuelve ese caso concreto y lo resuelve bien. Yo es que lo he usado para eso Gears y la verdad es que funciona extraordinariamente. Y esto la gente normalmente lo termina resolviendo con un applet, con Flash o con cosas de este estilo que al final son mucho más complejas de resolver, y con Gears se resuelve extraordinariamente. Y esto del Jaxer que comentaba Nacho también está muy gracioso, ¿no? Es un framework bastante interesante, pero es un enfoque, es coger, por ejemplo, Iceface o ZK y darle la vuelta al completo, ¿no? ZK y Iceface es algo así como prográmamelo todo en el lado servidor en Java y yo hago que el cliente no te tengas ni que acordar de él, ¿no? Y el JavaScript me cargo yo. Bueno, pues este framework de Aptana Jaxer, es todo lo contrario, es prográmalo todo en JavaScript y el servidor también. Jaxer es básicamente un servidor JavaScript, o sea que es un enfoque totalmente diferente, ¿no? Así es que esto es un mundo, ¿no? En esto de Ajax hay 10.000 enfoques distintos para abordar tu aplicación, sí, ¿no? Sí. Bueno, son cosas interesantes. Vale. Una pregunta antes de acabar. Hemos hablado de que para poder hacer Ajax es importante saber JavaScript. Claro, ¿cómo se depura JavaScript? Porque hay mucha gente, la mayoría, que lo que hace es da un fallo en JavaScript y empieza a poner alerts por todas partes, ¿no? Y... No, poner alert no, por Dios. ¿Perdona? Lo primero, no poner pues alert. Lo primero, nunca no más. poner alert. ¿Cómo se podría depurar el JavaScript? Bueno, lo primero y lo que seguramente casi todo el mundo conoce, pues es el plugin para Mozilla, Firebug, que es un plugin fantástico para desarrollo web, ¿no? No se puede vivir sin ese plugin, yo por lo menos, para hacer este tipo de desarrollos. Y es un plugin que te permite poner un punto de parada, ¿no? Ves el código, le pinchas, le pones un punto de parada y le das a F8 y a F9. O sea, no tiene más misterio depurar JavaScript, ¿no? Pones un watch, ves el valor de las cosas, bueno, pues es un depurador, ¿no?
Y luego hay otras opciones, por ejemplo, usar en lugar de usar este típico mecanismo de los alert, pues existen librerías que te permiten hacer log, hacer traza dentro de una aplicación JavaScript. Claro, ¿dónde se guarda la traza? Evidentemente en un fichero no, porque no puedes escribir en el lado cliente, claro está, por seguridad. Pero, por ejemplo, Yahoo UI Library tiene un componentillo que es un pequeño... Es como una especie de logger que tú simplemente vas escribiendo traza desde tu código JavaScript, ¿no? Dices pues log y pones la cadena, ¿no? Escribes la traza que quieres escribir y luego puedes en un momento determinado hacer que salga por pantalla una ventanita que se dibuja en JavaScript, ¿no? Es la propia librería UI donde ves la traza que se está ejecutando. A mí esto me ha resultado útil también en algunas ocasiones. Y desde luego no poner alert nunca, ¿no? Vamos a ponerlo como primera prohibición, y a partir de ahí hay que buscarse la vida con otras cosas, porque al final va a pasar lo que dice Jorge, que se te va a quedar un mensaje y cuando tu cliente pruebe algo le va a salir: estoy pasando por la línea 43. Dirá, vale, está muy bien, gracias por la información, pero vamos. Esto siempre pasa, si puede ocurrir, ocurrirá. Ley de Murphy. Sí, no falla. ¿Nacho? No sé, Nacho, ¿qué utilizas tú para estas cosas? Bueno, todos usamos Firebug. Yo utilizo también, para la parte de consola, suelo utilizar también la consola que trae Firebug. O sea, escribes en cualquier código console.debug y eso, si estás ejecutándote en Firefox, es Firebug el que va a escribir eso. Si estás utilizando un navegador distinto, puedes mantener estos comandos, porque Firebug tiene un pequeño script JS que lo puedes incluir con tu aplicación si quieres mantener esto. Yo lo que pasa es que al final suelo quitar el código de traza, lo suelo eliminar antes de pasar a producción, pero bueno, si no, pues este tipo de cosas lo permite. Depurar en Firefox es muy sencillo, pero depurar en Internet Explorer es un poco más complicado. Entonces, para eso yo suelo utilizar la herramienta de depuración que viene, yo creo que viene con Internet Explorer. Creo que viene un script debugger, y si no hay otro en internet, si buscas Internet Explorer debugger te viene. Hay un Internet Explorer debugger que funciona con Internet Explorer 6, la verdad, bastante mal, o sea, se cuelga bastante y eso, pero te sirve por lo menos para localizar el trozo de tu código que es conflictivo, etcétera. Y después lo que a mí me funciona también muy bien es intentar sobre todo no escribir código JavaScript por mi cuenta. Si lo que tú estás utilizando es tu plataforma, si estás utilizando métodos de prototype o métodos de jQuery, no tienes que probarlo en multinavegador, funciona siempre. Pero si tú, por ejemplo, llegas y dices que quieres hacer un array y que en el array vas a utilizar métodos de JavaScript para añadirle elementos al array, eso es posible que te funcione en un navegador y te deje funcionar en el otro, dependiendo de si has elegido el método correcto. Entonces, o tienes muy claro qué parte del JavaScript es portable. Por ejemplo, una manera muy fácil es cuando quieres averiguar una función, la buscas en la documentación del MSDN, en la documentación de Microsoft, y la buscas en la documentación de Mozilla. Si el mismo método te aparece en los dos, por ejemplo, window.setTimeout, ¿vale? Que es un método que en JavaScript hay veces que se necesita. Si lo encuentras en la documentación de Firefox y en la de Explorer, no hay ningún problema y lo puedes usar. Pero si lo encuentras en uno y no lo encuentras en el otro, tienes que seguir buscando. Yo lo que suelo hacer es eso, me apoyo mucho en independiente de plataforma, en librerías de estas que te aíslan un poco del navegador. Vale. Por hacer un resumen así al final, ¿no? Y aclarar un poco conceptos, lo más importante yo creo que de todo lo que hemos hablado pues es eso, que existen dos casos de uso a la hora de hacer dos casos de uso muy diferenciados, digamos, a la hora de hacer aplicaciones Ajax: el caso del Progressive Enhancement y el caso de aplicaciones que simulen a las aplicaciones de escritorio. Y que hay frameworks que están más orientados a un caso de uso que a otro, y que dependiendo de cuál sea, de qué aplicación me esté enfrentando, lo primero que tengo que saber es en cuál de estos dos grupos estoy, y luego ponerme a seleccionar una tecnología, un framework que me sirva para resolver mi caso, ¿no? En función de donde esté, ¿no? Aquí no, o sea, yo ya lo sabéis que a mí me gusta mucho GWT y soy muy fan de esta librería y de lo que queráis, pero si tengo que hacer una aplicación como a las que se enfrenta habitualmente Nacho, no voy a usar GWT. Utilizo Prototype, utilizo jQuery, utilizo lo que haya que utilizar que se adapte mejor a ese contexto, ¿no? No hay por qué volverse un talibán de un framework y solo usar ese, ¿no? Porque son muy distintos los casos de uso y en función de eso uno tiene que elegir. Y esto en el tema de Ajax pues es un poco más dramático, digamos, la elección, porque hay mucho donde elegir, ¿no? Entonces, pues hombre, un tiempecito antes de abordar el proyecto, dedicarle un tiempo
a tener muy claro qué es lo que vas a hacer y tener muy claro hacer experimentar exactamente con una librería, con otra y ver que realmente cubre lo que necesitas. Yo creo que si uno se va a enfrentar a este tipo de tecnología por primera vez es algo que hay que hacer, ¿no? Empezar por ahí. Y bueno, y si uno decide al final que va a utilizar Prototype y no sé qué, pues que se coja el buen libro y que aprenda JavaScript, a usar closures, a usar clases en JavaScript y todo este tipo de cosas, ¿no? Es un poco lo que recomendaría, ¿no? Y sobre todo no lanzarse a lo loco porque no, es que Ajax es lo que usa todo el mundo. Eso y habrá que hacerlo y no sé qué. Hay que ir con un poquito con cuidado, ¿no? Y ser un poco profesional con esto, que es un tema que luego nos puede dar muchos problemas, ¿no? El problema que estaba comentando con Internet Explorer, Nacho, es uno de 1000 que te puedes encontrar, como vayas un poco a lo loco con este tema. Y sobre todo tener claro cuál es el problema de negocio que estás intentando abordar. Exactamente. Porque si utilizas Ajax, ten claro dónde necesitas Ajax, dónde estaría bien tenerlo y mejora tu interfaz, pero vamos, el interfaz siempre se puede seguir mejorando. Entonces, plantearte claros dónde están tus límites, a qué le quieres dedicar tiempo y dónde ya pues decides pasar y seguir adelante. Pero yo conozco gente que ha metido Ajax global en toda la página, en todo el website por mejorar el rendimiento. Dicen, no, es que el rendimiento era muy lento. De modo que todas las páginas tenían Ajax. Eso está muy bien en la primera implementación, pero 100 páginas escritas después, pues hubo que hacer un cambio. Y el cambio afectó a todo el website. Y claro, son cosas que dices, si hay una necesidad de negocio para hacer esto, vale, pero si no, estás complicando el mantenimiento. Entonces, tener en cuenta ese tipo de cosas. Vale. Pues nada, pues esperamos que os haya gustado esta introducción a ellas. Hemos hablado un poco de los frameworks y muchas gracias, Alfredo, por haber estado aquí. Pues nada, aquí seguiremos en nuevos podcasts, en noticias y demás. No vais a librar de mí tan fácilmente. Y Nacho, estás invitado para cualquier otro tema que hablemos de temas web. Muchas gracias, chicos, ha sido un placer.